Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas. Bienvenidos a los estudiantes del curso de Cultura Política, el cual se está desarrollando en este semestre. Y por supuesto, bienvenida a nuestra querida amiga, colega Elvira Cuadra, quien va el día de hoy a abordar el tema de jóvenes y cultura política en Nicaragua, la generación del 2000, que corresponde a una investigación que Elvira desarrolló, a una de dos, ¿verdad? Porque hubieron dos investigaciones, una del 2009, si no me equivoco, Elvira, y otra del año 2000, y pues nos pareció muy pertinente poder compartir con los alumnos de este curso. Em, Queremos dar la bienvenida formalmente a la magíster Elvira Cuadra Lira, socióloga, investigadora, especialista en temas de seguridad y directora del Centro de Investigación Transdisciplinario CETCAM. Además de sus credenciales académicas, debo decir, Elvira ha sido a lo largo de su vida una persona con una larga trayectoria de compromiso en pro de la democracia. Y decir en pro de la democracia no solo en Nicaragua, sino más allá de la frontera. Le agradecemos enormemente por su disposición de compartir sus experiencias, conocimientos sobre este importante tema. Y si bien el tema es sobre los jóvenes y cultura política en Nicaragua, es importante retomar las experiencias y lecciones aprendidas para interpelar la cultura política de los jóvenes en Costa Rica. Y ese es el desafío que también tienen los estudiantes, ¿verdad? Retomar, conocer experiencias concretas para analizar la propia experiencia en Costa Rica. Igual le hemos pedido a Elvira que nos aborde un poco los aspectos metodológicos utilizados en la investigación, porque ese ha sido un tema que hemos estado abordando eh, por la importancia, pues, o sea, no basta con conocer lo que es cultura política, las definiciones, etcétera, cómo se hace, cómo se investiga, cómo se hacen los estudios. Y entonces eso también es uno de los aportes importantes que esperamos de Elvira. Bueno, Elvira, es tuyo todo. Muchas gracias, Violeta. Y muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este curso con esta presentación sobre los estudios en los que me ha tocado que participar sobre juventudes y cultura política en Nicaragua. Realmente esta ha sido una trayectoria o un recorrido con este tema que ya tiene un poquito más de 20 años desde que se hizo la primera investigación. Y bueno, la idea es compartir un poco, ¿verdad? De qué se ha tratado este recorrido y cuáles han sido algunos de los hallazgos más relevantes. Decir que en lo personal, para mí, este tema de la cultura política y su vinculación con las juventudes es, ha sido una de las cosas más fascinantes con las que me he encontrado, digamos, en mi oficio de socióloga. Y sigue siendo un tema que me genera muchas preguntas y por supuesto espero poder seguir trabajándolo. Yo tengo una presentación con algunos elementos que me gustaría compartir con ustedes para seguir un poco el hilo de esta conversación. Voy a poner la presentación entonces. Permítanme. Que estoy viendo. Voy a poner en el modo presentación. Perdón. Esta no es la primera diapositiva.
Bueno, ahora sí, estamos en el inicio. Juventudes y cultura política en Nicaragua. Y el subtítulo es Cambios en las prácticas políticas de las generaciones post-revolución, ¿verdad? Ese ha sido un poco el eje que ha guiado mis preguntas de investigación a lo largo del tiempo, ¿verdad? No es solo cómo piensan los jóvenes o qué piensan en términos de la política, sino cómo esos cambios en la forma de pensar, en las creencias, en la forma de participación política de los jóvenes, va también moldeando esto que se llama prácticas políticas, ¿verdad? Que tiene que ver con las formas de hacer política por parte de nosotros, ¿verdad? De los seres humanos. Y el tema de las generaciones post-revolución, con eso me quiero referir a los jóvenes, a que mi objeto de estudio, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera, han sido los jóvenes prácticamente del siglo XXI, los jóvenes que crecieron, que han crecido, que están haciendo política, que están participando después de ese gran hito que ocurrió en Nicaragua, que fue la revolución sandinista en la década de los 80 del siglo pasado, ¿verdad? Y ahora entonces yo les quiero contar un poco. Solamente decir que esa foto, por ejemplo, es una foto de los jóvenes, un grupo de jóvenes en 2018 que protestaron en lo que se llamó la insurrección cívica de abril de ese año, ¿verdad? Y yo quisiera comenzar haciendo algunas acotaciones de tipo metodológico y conceptual. Entonces, para explicar un poco de dónde vienen las preguntas, de dónde vienen los conceptos y cómo he hecho investigación sobre esto. Em, en la sociedad nicaragüense, sobre todo de los años 90 hasta antes de 2018, habían distintos discursos que decían que los jóvenes eran apáticos, que eran indiferentes, que no les interesaba la política. Y entonces en el centro en el que yo participaba como investigadora, pues decidimos entonces hacer un estudio sobre juventudes y cultura política para ver entonces qué era lo que los jóvenes estaban pensando sobre la política, ¿verdad? Eso fue en el año 1999 y el estudio se concretó en el año 2000. A ese estudio lo llamamos Juventudes y Cultura Política en Nicaragua, la generación de los 90. Después les voy a explicar por qué. Cuando vimos los resultados del estudio, pensamos en hacer otro años más tarde. Y efectivamente dijimos, bueno, si ya tenemos un estudio sobre una generación de jóvenes, entonces quisiéramos hacer un estudio sobre la generación siguiente de jóvenes, a ver qué cambios ha habido en la cultura política de una generación a otra, ¿verdad? Y entonces en el 2008 hicimos un segundo estudio que se llama Juventudes y Cultura Política en Nicaragua, la generación del 2000. De esos dos estudios surgieron algunos hallazgos muy interesantes, ¿verdad? Que generaban muchas preguntas. Por ejemplo, dos de ellos, ya se los voy a adelantar. Los jóvenes estaban sumamente apegados a la familia y a sus congregaciones religiosas. Se declaraban creyentes y practicantes y no estaban dispuestos a sacrificarse por causas de naturaleza política, ¿verdad?
y estaban dispuestos a sacrificarse por la familia, por sus hijos, por su propio progreso personal, por estudiar, por una serie de cosas, pero no estaban dispuestos a sacrificarse por la democracia, ni por la patria, ni nada de eso. Y, y eso a nosotros nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Me refiero a quienes participamos en los dos primeros estudios. En ese momento yo estaba, o digamos, o en el momento en el que yo estaba eh, tratando de hacer mi tesis de maestría, entonces yo decidí que iba a tratar de responder a esa pregunta, ¿por qué? Y sobre eso giró esa tesis de maestría, que se llama Nuevos entornos de seguridad y prácticas políticas en Nicaragua, representaciones y significados de la familia y la iglesia en los jóvenes de la posrevolución. Eso fue en el 2014, ¿verdad? Y allí lo que encontré fue igualmente sumamente interesante, ¿verdad? Ya se refería a este concepto que está puesto en la portada de esta presentación y que se refiere a prácticas políticas, no solo a participación, sino a prácticas políticas, es decir, cómo estaban cambiando las formas de hacer política ya en los jóvenes de estas generaciones. Y luego, en el 2018, que vimos, digamos, la participación activa, protagónica de los jóvenes nicaragüenses en el estallido social que ocurrió en ese año, vimos también el resurgimiento de una gran cantidad de organizaciones de jóvenes, vimos cómo el movimiento juvenil en Nicaragua tomó un nuevo auge, entonces allí trabajé en un estudio bastante acotado, ¿verdad? Por las circunstancias que se llamó Actores Emergentes en Nicaragua y fue una especie de mapeo del movimiento campesino y del movimiento juvenil en ese momento. Entonces, como les dije antes, este es un recorrido de investigación que ya tiene un poco más de 20 años y que ha tenido, digamos, estos cuatro resultados a lo largo del tiempo, ¿verdad? Obviamente en Nicaragua hay otros estudios sobre juventudes y hay otros estudios sobre cultura política. Yo aquí simplemente estoy contando cómo me ha tocado a mí hacer ese camino, ¿verdad? Y estas son, digamos, las preguntas claves que guiaron las investigaciones, cada una en su momento. En el 2000 y el 2008, lo que nosotros queríamos saber era cuáles eran los rasgos más relevantes de la cultura política, de los jóvenes, de las generaciones de jóvenes de esa época, tanto del 2000 como del 2008, cómo participaban políticamente, en qué tipo de organizaciones participaban, ¿verdad? Y qué era lo que estaban pensando, cuáles eran sus creencias. En el 2014, que es, digamos, el punto de inflexión, entonces allí ya la pregunta cambia. Y la pregunta es, cuáles son las prácticas políticas, no las formas de participación, porque uno puede participar en una asamblea, puede participar votando, pues, pero el asunto es cómo estaban cambiando las prácticas, que va un poco más allá de la participación de esos jóvenes que ya no son cualquier generación de jóvenes, sino que son jóvenes, generaciones de jóvenes que vienen con un antecedente muy fuerte en la memoria y en la historia del país, que es la revolución sandinista de los años 80, y que están entrando en el siglo XXI, ¿verdad? En este nuevo siglo. Entonces, las preguntas conexas son, entonces, ¿cuáles son las prácticas? ¿Dónde realizan esas prácticas y cuál es el sentido que tienen para ellos, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y después, entonces, un poco cómo se hicieron.
las investigaciones en términos, digamos, ya más concretos. Los estudios del 2000 y el 2008 habían ciertas condiciones en el país y entonces fueron estudios de alcance nacional. Hicimos una encuesta a jóvenes entre los 16 y los 24 años. Una encuesta nacional en el 2000 y otra en el 2008. Las muestras tuvieron 800 individuos, 800 personas distribuidos en todo el país y eh, en ese cuestionario habían diferentes temas. Era un cuestionario extenso, ¿verdad? Que abordaba una serie de temas. Para armar ese cuestionario, hicimos todo un trabajo de investigación. Primero, para construir digamos, todo el sustento teórico conceptual para identificar las categorías de lo que queríamos investigar y ahí decirles, por ejemplo, que, digamos, el trabajo de Almond y Verba sobre cultura política fue como una de las piedras angulares, ¿verdad? Como lo es hasta ahora para muchos estudios sobre cultura política. Luego también tomamos como referencia otros estudios sobre cultura política que se han hecho o que se están haciendo. Em, Revisamos a fondo, por ejemplo, el cuestionario que sobre estos temas utiliza el Barómetro de las Américas del Latin American Public Opinion, la POP, ¿verdad? De la Universidad de Vanderbilt. Y revisamos también a fondo el cuestionario que utiliza el Instituto de la Juventud de España para medir cada tanto cómo cambia la opinión y la percepción de los jóvenes españoles, además de su situación. En ambos casos revisamos a fondo y revisamos algunos otros estudios e instrumentos. De ahí sacamos un cuestionario con las categorías, con las variables que nos interesaban y eso se aplicó en esas dos encuestas. Hicimos también entrevistas semiestructuradas a jóvenes con diferentes características, jóvenes que estaban organizados, jóvenes que no estaban organizados, jóvenes de los rangos más bajos de edad, por ejemplo, los que tenían entre 16 y 18, a los que estaban en el rango más alto, ¿verdad? Etcétera. ¿Por qué a 16 años? Porque en Nicaragua esa es la edad eh, mínima para ejercer el voto. Es decir, que un muchacho que tiene 16 años ya puede ir a votar y eso pues lo convierte en un ciudadano, ¿verdad? Tiene acceso a una cédula de identidad y efectivamente puede decidir con su voto y puede elegir gobernantes y etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso a los 16 años. No es el rango etario tradicional o que está definido por Naciones Unidas y por otras instituciones internacionales. Entonces, nos interesaba de 16 a 24, ya más de 24, pues ya no, ya trascienden la categoría de jóvenes y entonces queríamos trabajar con esto. Entonces, hicimos también grupos focales con jóvenes de diferentes características, ¿verdad? Esos fueron los estudios del 2000 y el 2008, el que nos dice la generación del 90 y la generación del 2000. ¿Por qué la generación del 90? Porque esos son los jóvenes que nacieron en la década de los 80
que vivieron el periodo de la revolución en su niñez y que se convirtieron en jóvenes, ¿verdad? De 16 años y más, justo en el año 2000, ¿verdad? Que ya podían votar, etcétera. Y entonces le llamamos jóvenes de la generación del 90 porque en ese periodo, en esa década, es que ellos entraron a ese rango de edad entre los 16 y los 24. Y la generación del 2000 fueron los jóvenes que nacieron en la década de los 90 y que ya en los primeros 10 años del 2000 entonces estaban en ese rango de edad entre los 16 y los 24. Bueno, luego para la tesis del 2014 pues como era una tesis de maestría, no fue posible ya hacer una encuesta nacional ni una indagación utilizando los mismos instrumentos, entonces fue sobre todo una investigación de carácter etnográfica con entrevistas a profundidad y algunos grupos focales, ¿verdad? Institucionalmente, porque los estudios del 2000 y el 2008 se realizaron con el Centro de Investigación de la Comunicación. Entonces, en ese centro habíamos pensado en el 2018 hacer una tercera investigación con la generación de jóvenes siguientes, pero eso ya no fue posible. Quedó hecho el diseño de la investigación, pero ya no la pudimos realizar hasta el día de hoy por todo lo que sucedió en Nicaragua. Sí tuve la oportunidad, como dije, en el 2019 de hacer esta especie de mapeo sobre las organizaciones del movimiento juvenil y fue sobre todo investigación cualitativa, ¿verdad? De carácter etnográfico y con estos instrumentos que les estoy presentando aquí en este momento. Bueno, utilizamos categorías y dimensiones de análisis diferentes en cada caso. En los estudios del 2000 y el 2008, aparte de cultura política, ¿verdad? Y de juventudes, que son, digamos, los dos conceptos o las dos categorías principales, trabajamos también con generación y generación política de Ortega y Gasset y Julián Marías. Y, digamos, los apartados o las dimensiones que exploramos fueron los jóvenes, las generaciones adultas y la sociedad. Es decir, qué percepción tenían los jóvenes respecto a ellos mismos, respecto a las generaciones adultas y respecto al resto de la sociedad nicaragüense. Los juicios, es decir, qué pensaban sobre determinadas cosas, qué prejuicios tenían y qué creencias religiosas sustentaban. Qué ideologías y qué sistemas de valores políticos, ¿verdad? Sostenían, cómo habían sido sus procesos de socialización y de socialización política. Este apartado fue eminentemente cualitativo y un poco qué pensaban de la política y de la participación política específicamente de los jóvenes. En el otro caso, sobre todo en el caso de la tesis, las categorías ya cambiaron y entonces allí las categorías eran juventudes, las prácticas y participación política, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y los espacios de cambio o los espacios donde se realizan las prácticas y la participación política. Y ahí son tres dimensiones que cada una en sí misma pues son sumamente complejas y muy ricas, ¿verdad? Juventudes, construcción social y agencia. Es decir, cómo se construye la idea de la juventud, la imagen y la definición de juventud en una sociedad en un momento determinado y cómo se ven los jóvenes
como agente de cambio, ¿verdad? Después el tema específico de prácticas y participación política y después la otra categoría, la otra dimensión, perdón, de cambio social, cotidianidad y subjetividades, que es un elemento que usualmente, sobre todo en los estudios de ciencia política, se hace un poquito a un lado, pero en este caso lo queríamos retomar. Quiero decir que cada una de estas dimensiones tuvo un diálogo diferente, un diálogo diferente con distintas corrientes de pensamiento y distintas teorías y distintos autores, ¿verdad? Pues en otra oportunidad, cuando me vuelvan a invitar a otra clase de cultura política, pues entonces podríamos ahondar en algunas de estas porque hay varias que son sumamente interesantes. Pero bueno, entonces, eh, ¿qué podemos decir después de todos estos estudios? Pues que en Nicaragua en el siglo XXI confluyen al menos cuatro generaciones de jóvenes post-revolución, ¿verdad? Y se diferencian de los jóvenes de la revolución, es decir, los que llegaron a la revolución, ¿verdad? Y se diferencian claramente. Primero, los jóvenes de la revolución se veían a sí mismos como propulsores o promotores históricos del cambio político en Nicaragua. Y pues hay algunas generaciones que están marcadas por hitos importantes como toda la lucha, por ejemplo, o toda la participación política antisomocista, ¿verdad? Los jóvenes a los que les tocó vivir la revolución en la década de los 80 y que participaban ya sea del proyecto revolucionario como simpatizantes, como cooperadores, constructores, etcétera, y quienes lo adversaban también. Porque, por ejemplo, la contrarrevolución fue un movimiento que estuvo integrado por muchos jóvenes también. Y luego la transición del 90 que es, digamos, el punto de cambio, el punto de quiebre, un punto de quiebre muy, muy importante y que cerró la época de la revolución para abrir una nueva época política en el país. Y entonces ahí vienen esos otros jóvenes, ¿verdad? Que son la generación de los 90, la generación del 2000, la que yo ahora llamo la generación de abril, y después otra que de manera muy preliminar estoy llamando la generación de la crisis. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de jóvenes que se involucraron en las acciones cívicas de abril de 2018 y 2019 que cuando se involucraron eran muy jovencitos. Es decir, tenían 15, 16, algunos 17, 18 años, pero 6 años después ya tienen otra edad y sin embargo hay jóvenes, ¿verdad? Que estaban muy pequeñitos cuando ocurrió abril de 2018 y que ahora ya son jóvenes, ya son adolescentes, ya están en ese rango de edad que es el que nos interesa analizar, por ejemplo, en términos de generación, de una nueva generación de jóvenes, ¿verdad? Em, yo quisiera dejar en este momento la presentación y para volver luego sobre ella y poder contarles. Entonces,
algunos de los hallazgos más relevantes en esos estudios sobre juventudes y cultura política en los que a mí me ha tocado que participar, ¿verdad? Después vamos a volver nuevamente a la presentación, pero me gustaría entonces contarles un poco sobre esos hallazgos y las diferencias, los cambios que han habido en términos de la generación del 90 y la del 2000, así como esta generación de abril de 2018. La generación de la crisis realmente no la he explorado mucho, pero ya existe, ya está ahí. Bueno, entonces decirles que en esas dos investigaciones lo que encontramos es que la visión que los jóvenes tenían sobre sí mismos, me refiero a la generación del 90 y la del 2000, era una imagen pesimista y con una baja autoestima. Se consideraban infelices. eh, Consideraban que eran injustos con sus padres, se consideraban indiferentes con los problemas de la sociedad, ¿verdad? Y, em, y entonces pensaban, ¿verdad?, que sus padres habían sido más felices que ellos. Y esos eran creencias o imágenes compartidas por estos dos grupos, por la generación del 90 y por la del 2000. Pensaban que la generación anterior a ellos, ¿verdad? Es que eran más fieles y más comprometidos con sus principios de lo que ellos eran, ¿verdad? Y en el caso de las percepciones entre hombres y mujeres, eh, pensaban que las mujeres eh, tenían más libertad para hablar con los padres, ¿verdad? Y que recibían más cariño, pero en cambio, los hombres tenían mucho más libertad, digamos, en la calle, ¿verdad? Em, entonces, eh, había un grupo pequeño de jóvenes que reconocía que habían ciertos liderazgos jóvenes en sus comunidades, que habían jóvenes que eran aplicados con sus estudios y que estaban comprometidos con ser independientes económicamente y que tenían un cierto reconocimiento familiar o de personas cercanas a sus entornos, ¿verdad? Ya sea su grupo de trabajo, religiosos, etcétera, ¿verdad? Em, pues veían que su situación era una situación complicada en relación a la del resto del país, que tenían pocas oportunidades, que había mucho desempleo. Em, Cerca del 70% de ellos decía que si pudiera se iría de Nicaragua y que se irían para trabajar, para ayudar a su familia, para estudiar y trabajar, ¿verdad? Entonces ya ese sentimiento de evasión, de irse, de escapar, estaba presente. Se identificaban, había una identidad social y un sentido de pertenencia fuerte. Se identificaban como nicaragüenses, más que cualquier otra cosa. Se sentían muy orgullosos de ser nicaragüenses y había un sentido muy fuerte de pertenencia a sus núcleos familiares, ¿verdad? La valoración del estudio y el trabajo era una valoración, digamos, baja, porque no veían que el trabajo y el estudio les permitiera la posibilidad real de insertarse y de promoverse en términos profesionales y personales. Pensaban que
que realmente no dependía de eso, su bienestar y su progreso, y que eso no les iba a permitir materializar su proceso digamos, sus proyectos personales y colectivos, ¿verdad? En ambos casos también la madre, hablando de los procesos de socialización y socialización política, la madre era la figura parental más influyente. El padre muchas veces una figura ausente, pero la socialización primaria había estado en ambas generaciones, sobre todo en la figura de las abuelas, que eran las encargadas de transmitir creencias, costumbres y valores. Y eso era porque las madres habían tenido que salir de la casa a trabajar, a participar en la revolución junto con los padres, o porque ya estaban migrando para poder sostener a los hijos que quedaban en la familia, ¿verdad? Y después de eso, pues tal vez un poco hablar sobre algunos juicios, prejuicios y creencias. Eran dos generaciones que realmente mostraban baja tolerancia hacia grupos diferentes como los homosexuales, los militares y los fanáticos políticos, ¿verdad? Rechazaban conductas como el uso de drogas, el suicidio, la prostitución, el aborto y la violencia política. Y como dije, algo que nos llamó mucho la atención fue el tema de las creencias y las prácticas religiosas. La mayoría se declaraba creyente, y no solo creyente, sino practicante, que acudían una o más de una vez a su centro de congregación religiosa. Cuando nosotros vimos ese dato, pensábamos, la primera vez, en la primera investigación, pensábamos que estaba equivocado, y pedimos a la encuestadora que lo revisara, y resultó que estaba bien, y en la segunda investigación volvió a salir algo parecido, ¿verdad? Entonces fue muy interesante, y de ahí vino la investigación de la tesis, ¿verdad? Y bueno, la generación del 90 se declaraba ideológicamente más identificada con el centro, ¿verdad? Y menos dispuesta a participar políticamente en asuntos públicos. La generación del 2000 ya se ubicaba más claramente entre izquierda y derecha, y menos con el centro, en diferentes matices de derecha y de izquierda, y menos con el centro, y se declaraban un poco más dispuestos a participar, ¿verdad? La mayoría de los jóvenes, o un poquito más de la mitad de ellos, estaban dispuestos a sacrificarse por una causa, pero las causas por las que se sacrificarían eran personales, ¿verdad? Y familiares. No estaban dispuestos a sacrificarse por causas patrióticas, humanitarias o políticas. La mayoría, casi el 90%, 80 y pico por ciento, decía que no les interesaba la política, pero tenían valoraciones muy claras sobre el desempeño de la democracia, y pensaban de que el mejor tipo de régimen era la democracia. Aprobaban y decían que estaban dispuestos a participar en actividades políticas cívicas, ¿verdad? Y desaprobaban y no estaban dispuestos a participar en actividades políticas que de alguna manera transgredieran la ley. Y eso, digamos, son un poco los resultados de esos dos estudios. Y ahora sí me gustaría ver si puedo volver entonces a la presentación con dos últimas diapositivas, ¿verdad? Que me gustaría mostrarle ya como síntesis de,
de esta conversación. Voy a poner otra vez, ¿verdad? Em, y decir que esas juventudes que vimos en la calle en el 2018 fueron la juventud del 90, la juventud del 2000 y la propia juventud de lo que ahora yo llamo la juventud del 2018, de abril de 2018. Al menos tres generaciones de jóvenes. Y yo digo que son generaciones jóvenes comprometidas con el cambio porque los colocó a ellos como protagonistas de un proceso de cambio de fondo para el país. No se tratan, es que si uno analiza lo que sucedió en 2018 en Nicaragua y lo que ha sucedido hasta ahora, no se trata solamente de cambiar un gobierno, sino de un cambio mucho más de fondo, ¿verdad? Se ha pagado un alto precio, lo han pagado los jóvenes por ese cambio. El movimiento juvenil que había estado bastante desinflado, voy a usar esa palabra que no es la más apropiada, no es la mejor, pero que había estado muy de capa caída, pues tomó fuerza, ¿verdad? Y no es que se volvió un Superman, un movimiento Superman, pero sí tiene ahora nuevas características, hay más grupos de jóvenes organizados, hay más participación política de ellos y pues hay varias cohortes de liderazgos juveniles que han venido adquiriendo experiencia y madurez política de 2018 para acá. Hay numerosos líderes, eh, pues tienen mucho reconocimiento y legitimidad entre la sociedad nicaragüense y pues es claro que estas cuatro generaciones tienen un colchón de valores democráticos y una estrategia de acción cívica, ¿verdad? Por otro lado, pues en términos, digamos, políticos y demográficos, son el grupo social en Nicaragua que tiene la mayor potencialidad de cambio social y político. Entonces, no es para nada fuera de foco pensar que estas son las generaciones del cambio para el país. Y con esto, pues yo quisiera dejar la presentación y con mucho gusto, pues estoy a la orden para las preguntas y comentarios. Violeta. Espérate, que estás silenciada. Tenés que activar el micrófono. Ya. Ok. Muchísimas gracias, Elvira, por tu exposición, que realmente ha sido extraordinariamente abordada, porque además de los marcos políticos y metodológicos, eh, que eso precisamente nos ha permitido nos abriste las puertas para entrar a una realidad riquísima como lo es, ¿verdad? Todo el desarrollo de la cultura política en los jóvenes, que es bastante compleja en el caso de Nicaragua. Y que el aporte que vos has dado, tanto en las investigaciones anteriores como en la de tu tesis, son absolutamente invaluables. Yo tenía varias preguntas que los muchachos y las muchachas del curso habían realizado, pero la verdad es que ya las abordaste en su mayoría, ¿verdad? En su mayoría. Y básicamente me quedan eh, eh, sí, me quedan dos, ¿verdad? Que tienen que ver con la participación y el compromiso. La primera es a tu criterio y bueno, a lo mejor y ya parte de esto lo has preguntado, pero sí, pues quiero plantear la pregunta en los chicos. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los jóvenes en Nicaragua para participar activamente en la política?
Sí, bueno, desafíos hay y son grandes todavía, ¿verdad? Yo creo que uno de los más importantes tiene que ver con cómo esta generación de jóvenes que son contemporáneos en edad y que contemporáneos en el contexto, en el momento que les ha tocado que vivir y todo, dan el salto, ¿verdad? Y pasan de ser una generación de coetáneos y contemporáneos a ser una generación política, es decir, a constituirse en un grupo con una propuesta política, con una propuesta de cambio para Nicaragua. Creo que ese es el reto más grande. El segundo reto más grande después de ese tiene que ver con el tema del movimiento juvenil, porque hay una serie de grupos y organizaciones de jóvenes, pero son muy pequeñitos. Y no están, no están siempre comunicados, no están vinculados y creo que eso les hace falta para que el movimiento juvenil sea un movimiento, digamos, mucho más robusto, mucho más consistente, ¿verdad? Y que tenga, obviamente, o que incremente su potencialidad de cambio y de transformación. Creo que es importante fortalecer a los liderazgos emergentes y eso, bueno, en eso los procesos de formación y capacitación son importantes, pero también son importantes la experiencia política, ¿verdad? Y eso solo se adquiere metiéndose, participando, cayendo y levantando. Creo que hace falta seguir trabajando el tema de la cultura política, ¿verdad? La cultura política no es estática, la cultura política cambia, se mueve en el tiempo y como dije, hay un colchón de valores sociales, perdón, de valores, sí, sociales y políticos en la sociedad nicaragüense, particularmente en los jóvenes, pero hay que promover la tolerancia, el respeto, la capacidad de diálogo y algunos otros elementos que están ahí de por medio. Creo que hace falta también fortalecer la comunicación política y posicionar mejor a los jóvenes mismos como agentes, como actores de cambio. Y esto vale para cualquier sociedad, ¿verdad? Porque realmente, es decir, y esto lo dice la teoría, ¿verdad? Uno envejece porque es un proceso natural y los jóvenes vienen de alguna manera a convertirse en los portadores del cambio en tanto que, ¿verdad? Vienen creciendo en edad, vienen adquiriendo experiencia. Y pues las generaciones más adultas o las generaciones mayores pues tienen que ir dejando espacio para las generaciones jóvenes. Ahora bien, hay un tema porque entre ser joven no significa ser eh, necesariamente innovador, no necesariamente significa un cambio. Entre las juventudes hay traslapes entre quienes, por ejemplo, son los que reproducen el orden social establecido, ¿verdad? Entre quienes están intentando el cambio y los que son completamente disruptivos. Entonces se pueden encontrar al menos tres estamentos y hay un reto pues en cada uno de ellos por allí. Al final tocaste un punto que justamente iba a preguntar porque nos has estado hablando sobre el tema de las distintas generaciones, ¿verdad? Y hemos ido desde los 80, ¿no?
desde los 80 y bueno, no es que quiera revelar mi edad, pero yo, yo me ubico en la de los 80, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, yo siento como que todas estas generaciones, ¿verdad? Yo no sé si es que es un hecho histórico particular de Nicaragua, ¿verdad? El hecho de que hayan diversas generaciones con experiencias tan profundas, ¿verdad? Políticas y sociales que ahora convergen en un tiempo histórico también que le demanda a estos jóvenes, ¿verdad? Compromiso, acción. Entonces, ¿cómo cómo pueden, digamos, estas diversas generaciones interactuar y tener una acción un poco más orientada en conjunto. Bueno, efectivamente, pues en la definición del concepto de generación se hablan al menos de cuatro estamentos. El estamento de los supervivientes, ¿verdad? Es decir, generación no es sinónimo de juventud. Generación son los grupos etarios Ok, que conviven en un mismo momento en una determinada sociedad. Entonces, el primer estamento, que es el de los de mayor edad, es el que se le llama los supervivientes y son de alguna manera, ¿verdad?, los que señalan de dónde viene este momento presente. También están los del grupo o la generación en el poder, que son los que están ubicados en posiciones importantes donde se toman decisiones en todos los órdenes, en el orden político, en el orden social, en el orden económico, etcétera, ¿verdad? Luego está una generación que es la generación de la oposición, ¿verdad? Porque es una generación que está activa, que todavía no logra llegar a esos espacios de toma de decisión, ¿verdad? Y que generalmente tiene conflictos con esa generación de los que de los que toman las decisiones para sustituirla y porque ellos quieren hacer sus propias innovaciones. Usualmente ahí es donde vemos los puntos de fricción o de conflicto más visibles entre las diferentes generaciones, ¿verdad? Y obviamente, pues es un asunto de edad, pero también de experiencia, en la medida en que los de la oposición van creciendo en edad, pero también en experiencia, etcétera, entonces obviamente sí van a ir escalando a estos espacios de toma de decisiones. Y esto no se refiere a la élite, sino que se refiere incluso dentro de la familia y en diferentes espacios, ¿verdad? Y luego está la generación de los más jóvenes que son apenas el inicio de una nueva pretensión, ¿verdad? Y que son como el punto, ¿verdad? O el grupo que marca la salida, el punto de salida o el desenlace de la situación presente de la que tenemos en este momento. Entonces, en el caso de Nicaragua y en el caso de otras sociedades, pues digamos, sobre todo entre la generación de los que están en el poder, por, entre comillas, ¿verdad? Es decir, los que toman decisiones y la generación de la oposición, pues ahí realmente hace falta mucho diálogo, mucha tolerancia y mucho respeto para poder encontrar maneras de interactuar y de poder hacer ese traspaso y ese relevo de estafetas que tiene que haber porque ocurre, ha ocurrido en todo el tiempo en todas las sociedades. ok. Bueno, Elvira, muchísimas gracias. Como siempre ha sido un privilegio contar con vos, ¿verdad? Y bueno, ya que nos abriste la puerta de próximas participaciones, te tomamos la palabra, ¿verdad? Y quiero que sepas que las puertas están abiertas en esta universidad, particularmente en la Escuela de Ciencias Políticas, y que bueno,
estaremos buscándote para otros temas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Violeta, y gracias al grupo de clase por darme la oportunidad de compartir esto con ustedes. Entonces, bueno, espero poderme encontrar presencialmente la próxima vez, Ah, ¿verdad? así es. Bueno, Así bueno, es. Bueno, saludo. chao. Bueno.